Venezuela se encuentra en una encrucijada. Es un país devastado por la crisis económica, con una altísima inflación y con una grave crisis política. Venezuela está polarizada. La oposición dice que desde que el difunto presidente Chávez llegó al poder en 1999, su partido, el PSUV, ha erosionado las instituciones democráticas de Venezuela y llevado la economía a la ruina. Los chavistas, a su vez, acusan a la oposición de ser elitista y de explotar a los venezolanos pobres para aumentar sus propias riquezas. También llegan a asegurar que los líderes de la oposición están pagados por los Estados Unidos, un país con el que Venezuela ha tenido tensas relaciones en los últimos años. Es en este contexto que la oposición democrática y los presos políticos en Venezuela han ganado el premio Sájarov de la Unión Europea por los derechos humanos. El Parlamento Europeo dijo querer recompensar la valentía de los estudiantes y políticos que luchan por la libertad frente a un gobierno represivo. Con el premio Sájarov de este año, el estado de los derechos humanos en Venezuela está en el punto de mira. Para entender el punto de vista de la oposición, entrevistamos a Ramón Guillermo Aveledo, uno de los miembros más respetados de la Mesa de la Unidad Democrática, la llamada MUD, en la que se reagrupa buena parte de la oposición. Profesor Aveledo, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en este país? Las violaciones vienen creciendo, y vienen creciendo en distintos ámbitos, no solo en el derecho a la vida o en el derecho a la libertad de expresión o a la libertad, sino en ámbitos diversos como el derecho a la salud, en otras generaciones de derechos humanos. Este reporte de la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional es muy decidor, y aquí tenemos un cuadro que nos muestra cómo van subiendo, en este caso, los asesinatos por muerte violenta. Tenemos problemas muy diversos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero todos marcados por un constante agravamiento. Profesor, ¿cuál es el significado del premio Sájarov a la oposición venezolana? Es muy grande para nosotros y para el pueblo venezolano. El premio Sájarov ha existido desde el 88, y cuando usted ve las personas y las organizaciones que lo han recibido, se da cuenta que es un elenco de luchadores por los derechos humanos y por las libertades civiles de los ciudadanos. Y yo creo que ya eso significa mucho, pero además solamente en 5 oportunidades antes que esta ha habido premios latinoamericanos, con lo cual también es importante. También demuestra la preocupación que existe en Europa por la situación venezolana. Y yo creo que vale la pena destacar que es la primera vez en todo el tiempo que se otorga el premio Sájarov que entre los distinguidos está una institución pública. Ha habido organizaciones privadas, ha habido personalidades, ha habido órganos de prensa, ONGs, pero nunca una institución del Estado. Esta vez está la Asamblea Nacional de la República de Venezuela. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un reconocimiento de que en el propio seno del Estado venezolano hay una confrontación entre la defensa de la Constitución, de los derechos humanos, de las libertades y la agresión frente a ellos. Y que eso es una muestra de la lucha de los venezolanos por su libertad. En esos días el gobierno ha dicho que no habrá diálogo si los Estados Unidos no levantan las sanciones. ¿Qué tiene que ver las sanciones de Estados Unidos con el diálogo en Venezuela? No tiene que ver nada. El gobierno quiere plantear, como ha sido anteriormente estrategia de otras dictaduras de este mundo, el conflicto venezolano, no uno entre el poder y los ciudadanos de este país, sino uno entre nuestro país y otros países. En razón de que Venezuela, que ha firmado convenios internacionales, está comprometido con un orden jurídico internacional, por ejemplo, para respetar los derechos humanos, en razón de eso empieza a haber sanciones a funcionarios del gobierno o al gobierno como conjunto. Y esas sanciones el gobierno quiere hacer ver como que fueran contra Venezuela, cuando en realidad los responsables de esas violaciones de derechos humanos o de esas alteraciones del orden constitucional son funcionarios específicos, personas, miembros del gobierno. Ahora, querer arroparse en la bandera nacional y confundir el interés personal con el interés de todos los venezolanos es un viejo truco que siempre las dictaduras han usado. ¿Usted cree que una amnistía con algunos miembros chavistas, por ejemplo, podría ser una solución política para seguir adelante y para empezar un verdadero diálogo
y una transición democrática? Yo creo que hay que buscar todos los elementos que la política, que el derecho, que la diplomacia nos puede dar. Hay que explorar todos los caminos de solución, porque aquí lo más importante es ahorrarle al pueblo venezolano sufrimientos. Hay gente que habla con mucha ligereza de que estas cosas se resuelven por una invasión extranjera o se resuelven por una guerra civil. Eso lo que hace es agravar las cosas. Siempre el uso de la fuerza lo que deja es heridas más profundas. Y aquí, por cierto, con el uso de la fuerza que hemos visto, eso es lo que origina las heridas que estamos sintiendo y que arden en la piel de los venezolanos. Por eso yo creo que hay que estar abiertos a buscar las soluciones que la política y el derecho nos pueden dar y que la experiencia de otros pueblos nos aportan. Si cada una de esas posibilidades sirve para que los venezolanos tengamos el cambio que necesitamos, tengamos esa transición con la mayor paz posible, con el menor trauma posible, eso será una ayuda y una ventaja. Profesor Avelledo, gracias. Gracias a ustedes. Sí, soy Alberto. Sí, en una media hora. Sí. El gobierno no reconoce la existencia misma de prisioneros políticos en Venezuela. Las personas encarceladas por razones políticas o por desobediencia civil son acusadas de terrorismo. Representarlos en un tribunal puede ser extremadamente peligroso para el propio abogado, tanto para su carrera como para su vida pública. Ahí entra en juego la ONG Foro Penal, una asociación de abogados que ofrece defensa pro bono a presos detenidos de manera arbitraria. Euronews pudo entrevistar al director y fundador de Foro Penal, Gonzalo Jimiob. Su ONG publica cada mes un informe sobre la represión llevada a cabo, según ellos, por el Estado venezolano, donde entran en juego los presos políticos clasificados en 3 categorías. Me voy a permitir revisar nuestra estadística del día de hoy, que es los presos políticos. ¿Por qué 274 versus 323? Porque en los 323 hay personas que han sido formalmente liberadas. Foro Penal clasifica a los presos políticos en 3 grupos según la finalidad que persigue la detención política. La asociación cuenta a día de hoy 299 presos políticos en toda Venezuela. ¿Quién es un preso político para el Foro Penal? ¿Hay una definición? La primera categoría es la de las personas que, por lo que representan a título individual, son víctimas de un proceso de criminalización por parte del poder para neutralizarlos como opción política, como opción de movilización social o política. En este primer grupo están quizás los presos más conocidos, está Leopoldo López, está Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, etc. Son personas que desde el punto de vista individual representan un riesgo para la estructura del poder y por eso el poder los neutraliza a través de la persecución injusta. Esa es la primera categoría. La segunda categoría tiene que ver con las personas que a título individual no son quizás llamativas, no son quizás, no destacan desde el punto de vista mediático, pero sí pertenecen a grupos específicos a los que interesa neutralizar. Por ejemplo, estudiantes. Por ejemplo, comunicadores sociales, por ejemplo, jueces. El caso de María Lourdes Afiuni es uno de los más emblemáticos de esta segunda categoría. A María Lourdes Afiuni se le enjuicia y se le mete presa, no por lo que ella es a título individual, sino para mandarle un mensaje al grupo al cual ella pertenece, que son los jueces, para enviarles a los jueces un mensaje según el cual, si tú decides contra el poder, puedes llegar a estar preso. La tercera categoría es lo que nosotros llamamos los presos de propaganda. Cada vez que el poder necesita justificar una narrativa oficial, una verdad, entre comillas, oficial, sobre determinados hechos de trascendencia nacional, utiliza la criminalización de determinadas personas para apuntalar esa narrativa, para sustentar esa narrativa. Por ejemplo, cuando el poder dice que hay una guerra económica, entonces va y detiene a los comerciantes o a un grupo indiscriminado de comerciantes. ¿Para qué? Para decir que son ellos los responsables de la crisis económica y no el gobierno. Es decir, para trasladar su responsabilidad desde los factores del poder hacia la ciudadanía. Y ha pasado en muchos casos. Ha pasado, por ejemplo,
con los agentes inmobiliarios, ha pasado con los gerentes y dueños de bancos y de casas de bolsa, ha pasado con los médicos, ha pasado con los farmacéuticos, llegó a pasar incluso hasta con los panaderos, cuando el gobierno dijo que no había pan en las panaderías porque había una guerra del pan, entonces detuvieron panaderos para de alguna manera justificar toda esa narrativa de que había un grupo que era el malo de la partida, al que había que criminalizar, deslastrando de su responsabilidad al gobierno y a los factores de poder que sí influyen definitivamente en la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, esas son nuestras tres categorías. Es una pregunta que tengo que hacerle. Cada preso quiere ser libre. ¿Cuánto puede ser dañino lo que ha hecho, por ejemplo, Antonio Ledesma para el Foro Penal? Mira, en términos generales, cada vez que una persona se evade de la justicia en Venezuela porque es un preso político y además porque si estás en detención preventiva, el simple hecho de evadirte si no utilizas violencia contra personas o cosas, pues no es delito, está de alguna manera permitido. Cada vez que eso pasa, a nosotros lo que nos preocupa es que los que pagan las consecuencias son los que se quedan. Como esto puede ser equiparado a un secuestro, ¿verdad? Si tú tienes en un secuestro un grupo numeroso de víctimas y una de esas víctimas logra escaparse, el que paga las consecuencias del escape no es el que se fue, son los que se quedan. Entonces pasan cosas como lo que, por ejemplo, acaba de pasar con Leopoldo López, lo que acaba de pasar con Daniel Ceballos, que es que se incrementan las medidas restrictivas contra ellos, se les ponen grilletes electrónicos, se les limitan las visitas, etc. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y también cada vez que pasa una situación de esa, disminuyen las posibilidades de que nosotros como abogados logremos para quienes están encarcelados medidas de libertad, si sea medidas de libertad restringida. ¿Por qué? Porque el poder dice, caramba, si te doy una medida de libertad restringida y después de eso te vas a escapar, a mí no me conviene porque no puedo seguir utilizando a los presos como fichas en la negociación que yo estoy planteando. Entonces, eso nos dificulta ciertamente un poco las cosas, sin desconocer, hay que decirlo, que cuando tú eres un preso y además eres un preso detenido de manera arbitraria por motivos políticos, tu derecho es evadirte, tu derecho es recuperar la libertad. Roymio, gracias. Gracias a ti. Gonzalo Gimió es abogado, nos sugiere que hablemos con Scarlyn Duarte, una joven que pasó casi 3 años en la cárcel por algunos tuits contra el chavismo. Euronews se reúne con ella para comprender cuán arriesgado puede ser hablar en contra del poder. Se sentía completamente desprotegida ante un proceso que fue denunciado decenas de veces. Le confiscaron su pasaporte y hasta el día de hoy ella está esperando una sentencia, viviendo en un limbo en el que todavía se la considera un enemigo del Estado. ¿Qué pasó el día que te liberaron? Bueno, el día que me liberaron yo de verdad sentí que volví a nacer. Sentí que volví a nacer porque la libertad es algo que no tiene precio. Y es algo que, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo que más lamenté de ese momento fue no poder darle un abrazo a mi papá, que tanto luchó para que yo estuviera en libertad. Y pues ya él no estaba en ese momento, ya que él murió mientras yo estaba privada de libertad. Pero de verdad que fue un momento muy emotivo porque a veces lo veía inalcanzable. Veía inalcanzable que no salir a libertad. Entonces, ¿tu papá murió y no te dejaron salir? Sí, yo estaba presa y mi papá murió estando yo allí y no pude verlo, no pude despedirme de él mientras... ¿No te dejaron salir? No me dejaron salir. ¿Puede decirme lo que le pasó? Sí, bueno, en el año 2014 yo envié unos mensajes de Twitter, escribí unos mensajes haciendo mención a ciertos personajes políticos y el cual a ellos no les gustaban esos mensajes. Poco tiempo después, aproximadamente 6 meses, llegan a mi casa haciendo un allanamiento, aproximadamente 10 funcionarios del SEBIN con una orden allanando mi casa y no me explicaban el por qué. Yo de verdad no recordaba porque eso había sido algún tiempo atrás. Ellos llegaban buscando computadoras, laptops y este tipo de cosas y comenzaron a buscar y en un momento me dicen que yo me tengo que ir con ellos porque me van a hacer algunas entrevistas en el SEBIN.
yo efectivamente me voy con ellos aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Cuando llego allá me empiezan a entrevistar, a preguntar cosas, y yo aún no sabía por qué, porque ellos aún no me habían dicho. Luego, al tiempo, me doy cuenta por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, y entonces me comienzan a preguntar y yo lo negaba todo. Se hizo de noche, me dicen que mis padres están afuera y me comenzaron a hacer tantas preguntas que ya hasta el sol de hoy no recuerdo con exactitud. Pero bueno, lo negué todo y me pude ir a mi casa y ellos me dicen que yo iba a quedar, o sea, me iban a seguir investigando. Luego pasó un mes, yo me fui a mi casa, gracias a Dios ese día, pasó un mes y ellos me llaman al mes a mi casa diciendo que fuera a retirar unos equipos que me habían quitado en el allanamiento. Yo pensé que pues nada malo estaba pasando, que sencillamente me los iban a devolver. Y yo llego una tarde al SEBIN buscando mis equipos. Paso, entonces me comienzan a hacer preguntas sobre el mismo tema del Twitter. Y yo les pregunto a ellos que, o sea, me estaban llamando para retirar los equipos o sencillamente, o sea, qué era lo que estaba pasando, porque no tenían intenciones de devolverme los equipos. Entonces me doy cuenta que todo era una trampa y me querían dejar privada de libertad. ¿Pero qué delito se le imputaba? Ok, me imputaban los delitos de espionaje informático, acceso indebido o sabotaje, también instigación al odio y ultraje a funcionarios del Estado. Esos eran los 4 delitos que me estaban imputando. ¿Y cómo pasó? ¿Cuál fue la condena y la sentencia? ¿Cuál fue el juicio? Bueno, a mí me declinan 27 veces diferimientos. Nunca me hicieron una audiencia preliminar. Nunca me la hicieron. ¿Pero hubo condena? No la hubo. Hasta el sol de hoy me estoy presentando y me siguen colocando audiencias para que yo asista estando en libertad. ¿Puede mostrarme usted si tiene fotos de las campañas, de lo que pasó afuera? Sí, claro. Estas son una de las imágenes, aquí tenemos varias fotografías, mientras yo estuve privada de libertad, las imágenes que me están ayudando pues, a que todo el mundo conociera mi caso, cuál era. Usted es una ciudadana normal, una persona normal. ¿Qué opina del diálogo entre oposición y gobierno en ese momento? Bueno, yo opino que, en mi opinión, pues es algo que no es inútil, porque el gobierno siempre busca imponerse y creo que no van a llegar a ningún acuerdo, porque lo que quieren es siempre hacer lo que él quiera y ya. O sea, no vale la pena a veces gastar palabras en algo que no va a dar resultados. Scarlyn Duarte, gracias. Muchas gracias. Venezuela está completamente polarizada, casi dividida en 2 países, entre un gobierno minoritario apoyado por cerca de un 20% de la población y otra parte cada vez más numerosa que pide un cambio. Pero Venezuela es también un país muy rico en materias primas, por lo que atrae a muchos intereses extranjeros y es sobre todo un país que corre el riesgo de desestabilizar toda la región.